Aquí están unos ejemplos de matemáticas, del examen de matemáticas para el GED. En este primer ejemplo, se tiene que encontrar cuál es el máximo factor común que podría usarse para simplificar 36 y 90. En realidad, todos los números que tenemos aquí, todas estas opciones, pueden dividir 36 y 90. Pero ¿cuál es el número más grande que puede dividir a los dos? El número más grande que indica máximo factor sería 18. Y podemos comprobar eso dividiendo 36 por 18 y nos va a dar 2. Y después podemos dividir 90 por 18 y nos va a dar 5. Entonces, el 18 sería el máximo factor común que tienen los dos. Factores, hay que recordar, factores son números que se multiplican para obtener un producto. Entonces, en este caso, 36 y 90 son productos de 18 y 2 y 18 y 5 en el caso de 90. En el siguiente ejemplo, estamos viendo un ejemplo de raíz cuadrada. Entonces se tiene que identificar cuáles de estos números es equivalente a la raíz cuadrada de 64. Hay que recordar la raíz cuadrada y elevar un número al cuadrado son opuestos, básicamente se cancelan. Entonces lo que estamos buscando aquí es el número primero podemos identificar cuál es la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 sería 8. Entonces, de las opciones que tenemos aquí, la única que tiene sentido es la A. Pero si ponemos raíz cuadrada de 8 y lo elevamos al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de 64, que ya sabemos que es 8. Entonces, esta tiene sentido porque la raíz cuadrada que tenemos aquí de 8, raíz cuadrada de 8 y este elevado al cuadrado se cancelan, básicamente dejándonos con 8 igual a la raíz cuadrada de 64. Del problema dice, Laura está encargada de recaudar fondos para la caridad local. Ella va a hacer un pedido de gorras para una próxima caminata de caridad. El fabricante de las gorras las vende a 6 cada una, más un cargo por envío de $25. Laura tiene un presupuesto de 1,000. ¿Cuál es el mayor número de gorras que puede comprar? Entonces, sabemos que cada gorra cuesta $6. Hay un cargo de envío que obviamente el cargo de envío se tiene que sacar de los $1,000 que tenemos del presupuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar ese cargo de envío para poder ver cuánto queda, que entonces 975 es lo que tenemos para comprar las gorras. Ahora sabemos que cada gorra cuesta 6, entonces tenemos que dividir a 975 sobre 6. Entonces, 975 dividido por 6 y nos da alrededor de 162. Entonces, aquí no podemos redondear hacia arriba, a pesar de que tenemos 162.5. ¿Por qué no podemos comprar la mitad de una gorra, verdad? Entonces, tenemos que comprar el número de gorras que solamente podemos comprar con los 975. No podemos ir más allá del presupuesto que se tiene. Entonces, se redondea hacia abajo en este caso.
Entonces sería nuestra respuesta. En este problema estamos entrando ya a lo que tiene que ver con álgebra. Y aquí tenemos tenemos que identificar cuál es la expresión, dado un enunciado. Tenemos un número que está identificado por n, la suma de este número y 4. Entonces, la letra o la conjunción y indica una suma. Entonces tenemos la suma de un número, que es n, más 4, y esto que tenemos aquí es 7 veces más. Entonces, 7 veces, la palabra clave aquí es veces. Veces es, en términos de computación, es multiplicación. Cuando tenemos y, sería una suma, ¿verdad? Entonces, tenemos 7 veces más que el número, que la suma de un número y 4. La suma de un número y 4, 7 veces. Entonces sería la opción que tenemos aquí, sería la B. Otro tipo de problemas que aparecen en el GD es problemas donde hay que calcular, hacer el cálculo, y nosotros mismos tenemos que poner la respuesta. Entonces este problema dice, escriba su respuesta en el recuadro, puede usar números, el punto decimal y o el signo negativo en su respuesta. Algunas veces se puede sacar un resultado negativo, entonces se tiene que utilizar eso. Richard fue a la tienda de aparatos electrónicos, compró 2 tarjetas de memoria que cuestan $8.99 cada una y 3 paquetes de baterías que estaban en oferta especial por $7.47 cada paquete. También compró un estuche para su teléfono celular por $2.99 y unos audífonos inalámbricos por $29.99. ¿Cuál es el costo total? Entonces aquí nuestra clave es enfocarnos en la pregunta, ¿cuál es el costo total? Básicamente hay varias cosas que cuestan mismo, entonces indica una multiplicación. Entonces el primero que tenemos aquí es 2 tarjetas por $8.99 y a eso le agregamos 3 paquetes de baterías que cuestan $7.47. Se le agrega además un estuche que cuesta $2.99 y unos audífonos que cuestan, lo voy a escribir aquí, más $29.99. Entonces tenemos 2 tipos de operaciones, 2 multiplicaciones. El resultado se va a sumar a todo lo que tenemos ahí. Voy a multiplicar cada uno de esos números primero. 2 por 8.99 y nos da un resultado de 17.98. Lo voy a escribir aquí, 17.98. Después 3 por 7.47 y nos da 22.41. Y los otros números que tenemos aquí, simplemente entonces nuestra última operación es una suma. Okay, entonces 17.98 más 29.99 más 22.41 más 2.99.
Nos da un resultado de 73.37. Entonces 73.37. Eso sería lo que tenemos que poner aquí, 73.37. Algunas veces se da la indicación de redondear la respuesta a su décima o centésima o al número entero más cercano. Entonces, en este caso es el resultado en términos de dinero. Okay. Este es un problema que combina álgebra y geometría. Dice, al señor Jovanovski le van a instalar un piso de madera en su casa, en su sala rectangular. El área de la sala es 234 pies cuadrados. A este punto, yo inmediatamente trato de identificar el área. En este caso se nos da 234. Identificar esas piezas de información que vamos a tener que utilizar. El largo de la sala es 18 pies. No se tienen que recordar fórmulas, pero la fórmula, porque hay una hoja de fórmulas que se les da en el examen, pero el área está calculada o se calcula por el largo y el ancho. Entonces, aquí parte del problema nos da el largo, que es 18 pies. Eso, ¿cuál es el ancho en pies de la sala? ¿Cuál es el ancho? Entonces, de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, estamos buscando por la letra A, por el ancho. Sabemos, y es importante utilizar las fórmulas e insertar los valores sustituyendo cada una de estas variables para poder saber cómo utilizar esa información y sacar la información que necesitamos. Entonces sabemos que el área es 234 igual a 18, que es el largo, por el ancho. ¿Ok? Entonces aquí estamos buscando un número, que es la A, que multiplique a 18 para poder obtener 234. La fórmula es lo que nos indica multiplicar L por A. Entonces aquí la manera de encontrarlo sería dividir por 18, porque cuando dividimos un número más grande por uno más pequeño, encontramos el otro factor que multiplicando a 18 nos va a dar como resultado 234. Entonces, cuando tenemos 234 dividido por 18, entonces el resultado es 13. El ancho de este rectángulo es 13. Entonces, la opción que es la respuesta es A. Okay, este problema que tenemos aquí tiene que ver con valor absoluto, el concepto de valor absoluto. Para poder entenderlo mejor se utiliza una recta numérica donde el valor absoluto básicamente indica la distancia entre dos puntos. Y en términos de distancia, nunca vamos a encontrar o nunca se va a obtener un valor negativo. Siempre va a ser un valor positivo. Entonces, en este caso, dice cuál es la expresión que representa la distancia entre dos puntos X e Y y la recta numérica. En la recta numérica. Entonces, en la recta numérica podemos visualizar que obviamente hay, y podemos contar los espacios entre X y Y, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 espacios, 7 unidades. Esa es la distancia entre esos dos. Entonces,
¿cuál de esas expresiones nos va a dar ese resultado de 7? Entonces, podemos tomar cada una de esas expresiones y sabemos que la distancia siempre va a ser positiva. Entonces, como tenemos aquí menos 7, menos 4 menos 3, nos da menos 7. Esta obviamente no es la respuesta. Menos 4 más 3, el resultado sería menos 1. Tampoco es equivalente a lo que ya identificamos, que es la distancia de 7 unidades. Y aquí tenemos dos opciones que son las más factibles o las más posibles que podemos identificar. Tenemos menos 4 menos 3. Entonces, estas barras que tenemos aquí indica valor absoluto. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 7? Que ese es el resultado que tenemos cuando sumamos estos dos números negativos, menos 4 menos 3, tenemos menos 7. ¿Cuál es el valor absoluto de eso? Sería 7, que corresponde a las unidades que identificamos entre la distancia de X y Y. El valor absoluto de del cálculo que tenemos aquí, menos 4 más 3 sería menos 1. El valor absoluto sería solamente 1. Entonces, esa sería la respuesta correcta de esta pregunta. En esta pregunta, esta es una pregunta que está relacionada al tema de estadísticas y probabilidad. En términos de estadísticas, se refiere a la información que se colecta y que se muestra o que se visualiza en términos utilizando gráficas o tablas. En este caso es una gráfica que identifica diferentes unidades. Entonces, la pregunta empieza: los datos representan el número de carros que vendieron los agentes de ventas de Templeton Motors esta semana. Entonces, el número de carros: 4, 7, 6, 8, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 2, 3. Es el número de carros que se han vendido por varios agentes de ventas. Entonces, ¿cuál de los diagramas representa los puntos correctamente? Una de las cosas que pudiéramos hacer es, obviamente, contar los números que se repiten. Tenemos el 4 se repite 1, 2, 3 veces. El número 5 se repite 2 veces. El número 3 también se repite. Y me parece que esos son los únicos. Y basado en la repetición de esos números, tenemos que identificar cuál de las gráficas representa esa repetición de números. Sabemos que el 3 se repite 3 veces. Si vemos la primera gráfica, nos muestra eso, igual que la gráfica C. La gráfica B y D no nos representan eso. Entonces, básicamente podemos descartar las últimas dos gráficas. Entonces, tenemos que decidir entre la primera, la gráfica A, o la gráfica C. Los números 4 igual, tenemos 3, entonces también está representado ahí. Y el número 5 también está representado en las dos de igual manera. La diferencia es entre los otros números. El número 2 solamente se repite una vez, igual en la gráfica C. No tenemos número 1 que está mostrándonos en la gráfica C, y tampoco tenemos números 9 y 10. Entonces la gráfica correcta sería la gráfica A.